Bendiciones, bienvenidas una vez más para disfrutar juntas la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablarnos a través de este estudio de mujeres que lleva como título general Mujeres del Reino. Vamos a disfrutar la lección número 2 que se titula Una mujer de esperanza. Recuerden que este estudio está basado en la palabra del Señor, pero también estamos guiándonos en un libro escrito por Tony Evans y Crystal Evans que se llama Una mujer del Reino. El día de hoy vamos a disfrutar la lección número 2 y vamos a ver que una mujer del reino es una mujer también de esperanza. Este estudio está basado en Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Te invito a abrir tu Biblia mientras me escuchas y que juntas podamos ir descubriendo el hablar de Dios a través de esta porción. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Lo primero que vamos a ver es cómo una mujer del reino no debe permanecer en esclavitud. Quiero que en el nombre de Jesús en esta hora abras tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para ti. Esa es una palabra que va a transformar tu vida. Así lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Como una mujer del reino, tú no debes permanecer en esclavitud. No debes permanecer en temor. En tu vida solo debe existir un temor y es el temor a Dios. Pero este temor es diferente al miedo. Tal vez cuando escuchas temor a Dios, tú dices, ¿debo tenerle miedo a Dios? No, este temor habla de reverencia, como veíamos en la lección pasada. Habla de una mujer que ha descubierto que Dios es importante, es lo más valioso en su vida y lo tiene como el primero. Lo tiene en cuenta primeramente antes de decidir cualquier cosa, de hablar cualquier cosa, de escoger cualquier cosa. Eso es temor, pero el miedo es diferente. El miedo tiene una sola función: paralizar, encerrar, esclavizar y detener. Esa es la función del miedo. Una mujer del reino no debe permitir ningún miedo en su vida, porque entonces estaría permitiendo y aceptando ser esclava de algo, estar encerrada. El que le gusta producir miedo es a Satanás, y Satanás utiliza hoy el mundo, la carne y muchas otras estrategias para poder mantenernos esclavizadas muchas veces emocionalmente, otras veces espiritualmente y a veces hasta físicamente esclavizadas. Se dirá, bueno, hermana Ibis, pero ¿de qué habla usted? No le entiendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagina que tú, siendo niña, tuviste una experiencia negativa con un gato. Por X o Y motivo, le cogiste miedo a los gatos. Y cuando tú ves un gato, aún la edad que tengas en este momento, tú te paralizas. Tú no puedes ni moverte porque estás viendo un gato. Eso es miedo. Eso no es temor. Eso es miedo. ¿Y qué pasa en ese momento? No eres capaz de moverte, no eres capaz ni de hablar muchas veces, y muchas personas incluso hasta han tenido experiencias de desmayos y todo frente a estímulos que les producen miedo. Entonces, eso es muestra de esclavitud. Todo aquello que no te permite avanzar, que te deja estancado y que te hace daño, es una esclavitud. En ese caso, es una esclavitud emocional. Emotivamente le tienes miedo a los gatos, pero también hay temores espirituales. Hay personas que tienen miedo a conocer más de Dios porque piensan que Dios le va a quitar muchas cosas. Hay personas con esclavitud espirituales de cosas negativas, y hay personas que también físicamente han sido esclavizados por años en una enfermedad, que tal vez van a médico, le hacen miles de exámenes y esa persona no le encuentra nada. Estamos hablando entonces de esclavitud física, pero que también pueden provenir de algo espiritual. Vamos a hablar más a fondo a medida que vayamos profundizando en esta palabra. Lo que yo quiero que te quede claro en este primer punto es que tú no tienes por qué permanecer en esclavitud. No es lo que Dios determinó para ti. Recuerda que cuando empezamos este estudio, hablamos de que Dios tiene grandes cosas para las mujeres del reino, que tienen grandes cosas como establecer su reino aquí en la tierra, como ser auxiliadoras de vida, cooperadoras de vida. Pero en ningún momento Dios te ha dicho que Él está de acuerdo que tú vas a estar esclavizada. Dios ha llegado a tu vida para darte libertad. Dios quiere que por medio de su presencia y de su provisión, tú puedas ser liberada. No importa, hoy te digo esto en el nombre de Jesús, no importa cuántos años lleves en una esclavitud, ni cuál sea tu condición.
Dios es tu esperanza y Él puede y quiere liberarte. Quiero que escuches esto con atención. Él quiere y puede liberarte. Vamos a mirar entonces que la esclavitud nos lleva a estar encorvadas. Sí, escuchaste bien, una esclavitud nos lleva a estar encorvadas. En Lucas 13 encontramos a una mujer y esta mujer tenía un problema y era que ella estaba encorvada. Precisamente ese era su problema, estaba encorvada y esta enfermedad la obligaba a estar así desde hacían 18 años. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Lucas 13, versículo del 10 en adelante. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacían 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos una mujer que estaba en una sinagoga donde Jesús llegó a compartir. Quiero que me ayudes a disfrutar cada porción de esta palabra. La Biblia es maravillosa, la Biblia trae luz a nuestras vidas de una forma impresionante. Dice que él enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Quiere decir que el Señor está interesado en que tú y yo, como mujeres del reino, vivamos en reposo, vivamos de una forma apacible, y no porque alrededor no pasen cosas malas, ni nos pasen cosas que de pronto no nos agraden, sino porque estando con Él, Jesús estaba allí y por eso se podía gozar de ese día de reposo. Esta mujer estaba en la sinagoga y estaba dentro del día de reposo, pero ella tenía una situación y era que hacían 18 años ella tenía un espíritu de enfermedad y la tenía encorvada. Ella no podía enderezarse. Analicemos varios puntos de esto. Primero, al estar encorvada, ella tenía una posición anormal. Tenía una posición que la obligaba a mirar siempre hacia el piso. En la porción anterior veíamos que una mujer del reino es una mujer que levanta sus ojos a los montes para hallar en Dios su socorro. Esta mujer no podía hacerlo porque su mirada estaba hacia el piso. La posición anormal que había tomado su columna la obligaba a estar mirando hacia el piso siempre. Por tanto, ella no tenía una visión normal de sí misma ni de los demás. Quiere decir que si ella se paraba frente a un espejo, ella no se podía ver, sino solamente ver sus pies. Y a los demás todo el tiempo le veía también sus pies. Cuando nosotros aceptamos la esclavitud en nuestras vidas, querida amiga, querida hermana en Cristo, empezamos por tener una posición anormal. Empezamos por creer que así como estamos, estamos bien y que esa posición es la que nos tocó. Y también esto afecta nuestra visión. Empezamos a vernos mal a nosotras mismas, a tener un concepto errado. Yo no sirvo para nada, yo no puedo, yo no soy igual que fulana. Y empezamos también a tener una visión distorsionada de los demás. Es que mira el hijo que me tocó, es que mira el esposo que me tocó, es que si me hubiera tocado otro. Esta mujer tenía una posición anormal que la llevó a tener una visión anormal. Ella también se sentía atrapada porque dice que en ninguna manera se podía enderezar. Tal vez ella quería enderezarse en algún momento, luchaba por enderezarse, pero no podía. Al final cedió ante el miedo y se quedó atrapada. Ella había perdido la esperanza y había aceptado que tenía que terminar su vida de esa manera. Eso es lo que Dios, querida hija de Dios, mujer del reino que me escuchas, que escuchas a tu Dios en esta hora, no quiere que pase contigo. Él no quiere que tú pierdas la esperanza.
Él no quiere que tú aceptes la esclavitud como parte de tu vida, porque Él no te creó para ser esclava, ni del miedo, ni del temor, ni de la angustia. Él te creó para ser libre y para vivir en reposo. Hoy en día, delante del Señor, hasta este momento, lo que te ha hablado Dios, piensa, medita, ¿qué dolor emocional, espiritual o físico te mantiene atada hoy y te obliga a encorvarte, te obliga a bajar la cabeza, te obliga a estar como esa mujer? Vamos a meditar delante de Dios porque Él tiene la salida hoy a nuestra situación. El punto número 3 dice, un encuentro que te cambia de posición y que te lleva de la esclavitud al reino. Aleluya, porque Dios no está de acuerdo en que tú y yo estemos esclavizados. Y Él quiere que tengamos un encuentro que nos cambie de posición y que nos lleve de la esclavitud al reino. Esta mujer había asistido a la sinagoga o a la iglesia por 18 años, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. 18 años completico de ir a su sinagoga juiciosamente, religiosamente y de escuchar la palabra y todo, y no había pasado nada. Entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces qué pasaba? ¿Será que esos profetas que hablaban no eran ungidos, no eran poderosos, no tenían la palabra de Dios? ¿Qué pasaba entonces? Las alabanzas que se cantaban no eran llenas de poder. ¿Qué pasaba entonces? ¿Eso no era una verdadera iglesia? El problema no estaba fuera. El problema no eran ni los líderes, ni los profetas, ni la alabanza, ni siquiera la forma como se hacía la reunión. El problema estaba en que esta mujer nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Ella necesitaba una relación personal con Dios. Querida amiga, hermana en Cristo, te hago una pregunta con todo respeto, porque yo también me la he hecho. ¿Cuántos años llevas siguiendo al Señor? Si tu vida no ha sido transformada y no estás recibiendo un cambio de posición, algo está pasando. Puede ser que como esta mujer llevas años siguiendo a Dios de una manera religiosa, pero no te preocupes. Hoy llegó el día en que Dios te dice, hija, hay esperanza. Si tú tienes un encuentro conmigo, yo puedo cambiarte de posición, puedo pasarte de esclavitud al reino. Eso pasó con esta mujer. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Dice que cuando Jesús la vio y la llamó, Jesús hoy te está viendo a ti y te está llamando y te está diciendo, mujer. Hoy Dios te dice, mujer. Esta mujer se tuvo que acercar a Jesús. Esta mujer tuvo que creer en Jesús. Imagínensela sentada en la última banca de esa sinagoga y Jesús está hablando y ella está escuchando, pero todavía no estaba frente a él, no tenía un encuentro con él. Seguía escuchando religiosamente como otras veces, pero hubo un momento donde Jesús fijó sus ojos en él, en ella. Qué misericordia, qué gran amor. Dios fijó sus ojos en ella. Dios ha fijado hoy los ojos en ti, mujer del reino, y te está llamando. Él la llamó, pero cuando Él la llamó, ella tuvo que tener una reacción. Ella no estaba mirando a Jesús. Acuérdense que su mirada siempre estaba hacia el piso, pero ella sí escuchaba a Jesús. Muchas veces en las situaciones no vemos a Jesús, pero sí lo escuchamos, haciéndonos una invitación. Él invitó a esta mujer, ven. Y a ella le tocó ponerse en pie, vencer sus conceptos, vencer sus temores, vencer las experiencias pasadas y fijar no la mirada en la situación, sino en quién la estaba llamando. Hoy pasa lo mismo. Tal vez no ves a Jesús, pero Él te está llamando. Esta mujer no se puso a pensar en ese momento, oye, es que me voy a parar en medio de esta multitud, todo el mundo me va a quedar mirando porque yo así, es que, mira, es que es tan incómodo caminar encorvada, ahora voy a tener que atravesar toda esta multitud pidiendo permiso, apartando a todo el mundo hasta llegar a Jesús. Ahora cuando me pare allá enfrente, todo el mundo me va a ver, se van a burlar de mí. O yo para qué voy a hacer eso si ya yo he venido varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre este profeta y otro profeta? Ella no se quedó en sus conceptos, no se quedó en sus temores, no se quedó en sus experiencias pasadas. Ella tomó la decisión de escuchar con atención la voz de Jesús y dejarse guiar hasta llegar donde Él. Y cuando ella se acercó, Jesús pudo tocar el punto que la tenía esclavizada. ¿Por qué Jesús no dijo, mujer, sé sana? No,
Él, en ese momento, lo que le dijo fue: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre, porque Jesús sabía que lo que ella tenía era una esclavitud, lo que ella tenía era una atadura. Y por eso Jesús no le dijo como a otros: sé sana de tu enfermedad. Le dijo: sé libre. Jesús es el único que tiene el discernimiento para saber de dónde se origina tu esclavitud, de dónde se origina lo que te tiene esclavizada. Y Él es el único que puede tratar con eso. Mientras la misma mujer y muchas otras personas solo se quedaban mirándolo de afuera, el fruto, el resultado, está encorvada. Está encorvada porque está enferma, está encorvada porque su columna se le desvió. No, Jesús sabía que eso no era así. Él sabía que la raíz era una atadura y que quien la había atado era Satanás. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 16, donde dice: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Jesús sabía cuál era la raíz del problema y atacó la raíz. Mira lo importante, lo poderoso que es venir a la presencia de Jesús. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Jesús, Él sí sabe cómo tratar con nuestras situaciones para darnos libertad. Entonces, deja de luchar por ti misma y deja de echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, a los líderes que no han funcionado. Y mira que tu necesidad y mi necesidad hoy es ir a los pies de Jesús, ir al encuentro con Él, para que Él nos ponga las manos encima. ¿Qué hizo esta mujer? Se acercó. ¿Y qué hizo Jesús? Colocó sus manos sobre ella. Quiere decir una cercanía, una identificación. Jesús le dijo: mira, mujer, yo sé lo que tú estás padeciendo. Yo me hago uno contigo, yo te entiendo, yo soy capaz de sentir tu dolor. Y en este momento te digo: sé libre de tu enfermedad. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Si tú te acercas a Él, Él va a poner sus manos sobre ti y va a operar sanidad. Solo Él puede tratar los asuntos espirituales con cosas espirituales. Si tú estás tratando de solucionar situaciones espirituales con estrategias humanas, te vas a desgastar cambiando solo lo externo, pero lo interior no va a cambiar. Porque Jesús no le dijo: sé sana, y ella se enderezó en ese momento y ya todo quedó así, porque ella hubiese vuelto otra vez, a la condición de encorvamiento, porque el problema estaba dentro de ella. Ella tenía ese problema interior de esclavitud. Por eso Dios no le dijo: voy a sanarte por fuera, enderezate. Le dijo: sé libre. Empezó de adentro hacia afuera. Esto es algo muy serio, querida amiga, querida hermana en Cristo. Si hay algo que ha estado en tu vida azotándote, llevándote a sentirte esclavizada por años, déjame decirte que es hora de volverte a la fuente, porque esto tiene una raíz espiritual y solo alguien espiritual como Jesucristo puede darte una solución. Pero esto se logra simplemente en la presencia de Dios, acercándote a Él. Él hoy no quiere que estés solo en la sinagoga y que estés solo en la apariencia del día de reposo. Él quiere que estés en su presencia, con sus manos puestas sobre ti, escuchando la orden que te da de ser libre para experimentar el verdadero reposo. Quiero que tú sepas que Jesús tiene autoridad sobre el poder de Satanás. No aceptes ningún azote en tu vida, de enfermedad, de cautiverio emocional. Es que a mí me hicieron, es que yo tengo un dolor, es que yo no he podido superarlo. Hoy es día de superar todo, porque Jesús te está llamando y te está diciendo: mujer, ven, porque yo tengo el poder de liberarte. Esta operación de trasladarte, este resultado, a veces es instantáneo, como el de esa mujer, que de inmediato recibió la liberación. Fue una vez a Jesús y recibió la liberación. Y dice la palabra de Dios que ella glorificaba a Dios, que ella glorificaba a Dios, ¿sí? Dice en el versículo 13: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Esta mujer recibió un resultado inmediato y lo siguió manifestando el resto de su vida. No solo fue que ella gritó: gloria a Dios, aleluya, recibió un milagro. No, eso de hecho tuvo que haber pasado, porque en su gozo ella debió alabar al Señor. Pero se refiere a que esa mujer encorvada, muchos la habían visto antes encorvada.
Y por donde esa mujer iba ahora caminando y la veían enderezada, derecha, fuerte, orgullosa en Cristo, decían, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y ella tenía que contar su testimonio. O sea, que ella se volvió un testigo, se volvió en una que predicaba lo que Jesús había hecho por ella. Eso fue un cambio inmediato, pero a veces los cambios son procesuales. A veces Dios tiene que pedirte que te acerques una y una y otra vez en actitud de ser liberada, porque no es solamente acercarte a Dios. Tú dirás, yo oro todos los días, yo leo la palabra todos los días, yo soy una hija de Dios fuerte, pero ¿cuántas veces te has acercado con la actitud de ser liberada, con la claridad de que, Señor, este encuentro de hoy, este encuentro de este momento, este encuentro de este instante, es porque estoy encorvada, necesito ser liberada, Señor? Así opera esta libertad. Algunos la obtienen inmediato, otros tienen que ir procesual, paso a paso. Pero yo lo que quiero que tú sepas hoy, o Dios lo que quiera que tú sepas hoy, es que si tú permaneces cerca de Él y si sus manos están sobre ti, este traslado se concretará, porque Él lo que inicia, lo culmina, lo termina. Él nunca perderá la esperanza en ti. Él no te desecha. Él hoy te está llamando por tu nombre para acercarte a Él. Y cuando tú lo hagas, podrás disfrutar de su promesa con libertad y lo glorificarás, no solamente diciendo gloria a Dios, sino por la libertad tan maravillosa que se expresará en tu vida. Tú eres pueblo de Dios y las promesas son para ti. Resulta que mientras los otros estaban diciendo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo sanas a esta mujer en un día de reposo? Él les estaba recordando, oye, ustedes no se dan cuenta quién es esta mujer. Esta mujer es una hija de Abraham. Las promesas son para ella. ¿Por qué ustedes le quieren impedir eso? Esos que hoy estaban criticando y murmurando alrededor, hoy representan al enemigo de Dios, a sus principados, a sus potestades, a sus demonios, que no quieren que Dios te libere. No quieren que la libertad de Dios opere en ti y empiezan a criticar, a juzgar, a decir, pero el Señor tiene la autoridad de decirle, se callan en el nombre de Jesús, se callan, porque esta no es cualquiera, esta es una mujer del reino, esta es una mujer poderosa, esta es una mujer que yo necesito libre para que me glorifique. Créelo, mujer del reino, tú no estás obligada a permanecer en esclavitud. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu poder para liberarnos, para operar en nosotros en libertad. Gracias, Señor, porque nos has revelado hoy todo velo ha caído de nuestros ojos y nos has dado claridad, Jesús, de que nosotros no tenemos obligación de permanecer esclavizadas, de que tú no nos has dado espíritu de esclavitud para vivir en temor ni en ansiedad, sino que nos has dado el espíritu de Dios en nosotros como hijas para hoy clamar, Abba Padre, para hoy clamar, Papito Dios. Tú nos dices en tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y nosotros lo creemos. Hoy tu Espíritu está en nosotros, Señor, y no aceptamos esclavitud, temor, miedo. Aparte del temor de Dios en nuestra vida, no queremos ningún miedo ni temor. Ayuda, ilumina a cada una de estas hermanas que me está escuchando, de esta amiga, de este contacto que está escuchando esta palabra, para que tú le muestres en qué está siendo esclavizada, en qué está siendo víctima de la esclavitud, del temor, Señor, para que tú puedas operar libertad. Señor, y danos la fuerza para acercarnos a Cristo, para escuchar tu voz diciendo, mujer, ven y pon tus manos poderosas, sanadoras sobre nosotros, libertadoras sobre nosotras, para que operes libertad y podamos glorificarte en nuestra vida y podamos con libertad decir gloria a Dios con nuestro testimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, querida hermana, y te espero en nuestra próxima lección. Jesús es el Señor. Espero que esta haya sido de mucha ayuda para ti. Bendiciones.